Decíamos que la estrategia número 4 es impulsada por la llamada escuela del posicionamiento y pues ellos definen que la estrategia busca alcanzar una situación de ventaja. Al tema de la metodología dice pues que todo método nos lleva a ocupar una posición y pues aquí del arte de la guerra de esta filosofía oriental, uno de sus versículos nos señala que elegir el lugar del combate en el que las fuerzas propias pues se encuentran en un estado de superioridad. Si nos retrasamos a esa época en la cual en China, en el lejano oriente, se fueron diseñando esta filosofía del arte de la guerra, pues ellos recomendaban que si tu mayor fortaleza es, por ejemplo, en un ejército, la arquería, si tienes un excelente y eficiente equipo de arqueros, pues la situación del combate te debe motivar a buscar una posición de mayor altura, conseguir combatir cerca de una colina donde puedas colocar ese equipo de arqueros y aprovechando esa altura, desde ahí lanzar un ataque con tu equipo de arquería. Si por el contrario tu estrategia, tu fortaleza es la caballería, tienes una buena cantidad de soldados, de combatientes a caballo, te conviene combatir en una situación, en un terreno que esté propicio para aprovechar esa ventaja, un terreno llano, un terreno plano, que no esté escabroso, para que puedas aprovechar esa ventaja. Si tienes tu armamento, a lo mejor la posibilidad de equipo lanzafuegos o lanzallamas, pues entonces aquí la posición de más ventaja es la que el aire te favorezca, ¿no? Contrario no estar combatiendo al contrario a las fuerzas del viento, sino en el sentido positivo de las fuerzas de ese viento para aprovechar esa fuerza que te esté fortaleciendo. Y en fin, ¿no? Si tu fortaleza los barcos, las embarcaciones, pues procura que los combates sean en el mar, ¿verdad? No vamos a combatir en tierra. Entonces, de eso se trata un poco este asunto de la posición y ventaja que vamos a ver el día de hoy. En términos de comunicación, en términos de organización, la posición se define como la ubicación en la que una empresa, una organización o un producto pues se mueve en un segmento del mercado y logra introducirse en la mente de los consumidores, ¿no? En términos simples, la estrategia busca encontrar un nicho de mercado, una área de oportunidad que nadie esté aprovechando. En términos económicos, es ocupar un lugar específico para generar rentas. Y en términos de la comunicación, es encontrar un lugar disponible en la mente de los consumidores para que siempre estén recordando tu producto o la marca de tu empresa. Algunas empresas que han aplicado este concepto son, por ejemplo, esta dedicada a fabricar alimentos para bebé, la marca Gerber, ya muy posicionada, pocos competidores, fueron los primeros en llegar. Algunos otros, por ejemplo, como en la industria de los bolígrafos, Bic, durante muchos años se posicionó como la principal fabricante de plumas, de bolígrafos en el mundo. En la empresa dedicada, por ejemplo, a los dolores de cabeza, tenemos marcas muy posicionadas que tienen poca competencia, como un Alka-Seltzer, por ejemplo, o las Aldivas Picot. Fíjense, en el tema de los chocolates, de este consumo de este tipo de productos, si bien la empresa Hershey no inventaron ellos el chocolate, no fue la primera marca que existió, pero ellos encontraron un nicho de mercado, lograron posicionarse en el segmento de los jóvenes, en el tema de las parejas, en el tema del amor, por así decirlo, las relaciones sentimentales, y crearon un chocolate que es exclusivamente para ese tema, ¿no? A diferencia de la mayoría de los chocolates que son con temas de corte de dulcería, pues el tema de la dulcería principalmente es para los niños, como un dulce. Los Kisses de Hershey van enfocados a un segmento del mercado que son las parejas jóvenes, ¿sí? Y está relacionado con el tema de las relaciones sentimentales. Entonces, ellos se encontraron ese nicho de mercado, crearon su producto, que son los famosos Kisses de Hershey, y desde ahí se han posicionado y tienen relativamente poca competencia, ¿no? Entonces, es una posición que tienen ahí de ventaja. En temas de informática, tenemos que el sistema operativo Windows no es el más eficiente, ha demostrado a lo largo de la historia que hay otros mejores que él, pero fue de los primeros que se pudo posicionar de manera masiva entre los fabricantes de las primeras computadoras portátiles o personales.
y a partir de ahí no ha soltado esa posición, ¿no? Ha habido otros productos que han buscado sustituir a Windows como sistema operativo, hubo otros productos como el de Macintosh con su sistema operativo de la empresa Apple, hubo otros sistemas como el Unix o Linux, por ejemplo, que son mejores incluso que Windows. Recientemente hubo un intento por parte de Google con su sistema operativo Android de incursionar en el tema de las computadoras, pero no ha podido porque Windows se ha mantenido posicionado ahí, y no tanto porque Windows sea muy bueno, sino porque lo tiene posicionado productos que son ya prácticamente universales, que todos utilizamos desde que nacemos prácticamente, ¿no? Como son el uso del programa de escritura, el Word, que todos usamos para redactar textos, redactar oficios, el sistema operativo usado también, la aplicación para generar presentaciones, el PowerPoint, a pesar de que hay otros mejores que PowerPoint, pero por la facilidad y el hecho de que todo el mundo lo conoce, sigue siendo el más posicionado, el PowerPoint. Y en el tema empresarial, fíjense, todavía las tablas de Excel son de mucha utilidad para muchas empresas en el tema de los cálculos, ¿no? El cálculo de sus operaciones financieras, las nóminas, la atención o las bases de datos de clientes, etcétera, ¿no? Pagos por cobrar, etcétera. Es una herramienta muy versátil, las tablas de Excel, que todavía siguen siendo de mucha utilidad, y Windows de manera muy inteligente ha podido posicionarlas de tal suerte que en los celulares, por ejemplo, pues ha habido aplicaciones que permiten abrir esos tipos de archivos. Entonces, desde tu propio celular puedes revisar esas tablas de información de Excel y puedes manejar los temas importantes de tu empresa, y con eso Windows ha logrado mantenerse posicionada, si no en los celulares, ahí es donde no ha podido, ¿no? Windows no ha podido con Android. Android es el sistema operativo más útil en celulares, pero en aspectos de computadoras sigue siendo Windows el que está posicionado, ¿no? Entonces, ya esa posición de ventaja no la ha soltado. Un Pentador, uno de los que han impulsado esta estrategia de posicionamiento, es Michael Porter. Hace 40 años escribió su obra La estrategia competitiva, y él habla de que la estrategia pues es un proceso en el cual lo que más buscamos es el descubrimiento de nuevas posiciones, ¿sí? Si ya tenemos una posición con ventaja, lo importante es reforzarla, ¿no? Agregarle valor y ser diferentes al de la competencia. De esa manera podemos mantener esa posición, la fortalecemos. Y aquí tenemos un ejemplo, a ver qué opinan al respecto. Resulta, la historia nos habla de pues el tema de las ventas al menudeo, ¿no? ¿Qué ocurre con las ventas al menudeo? Pues resulta que hubo una cadena en México, es la cadena Oxxo, que logró ofrecernos las dos ventajas que tenemos con estos dos principales proveedores de nuestros hogares, ¿no? La tiendita que tenemos en la esquina de nuestras casas, la mayoría de nosotros tenemos cerca de nuestros hogares una tiendita en la esquina, una tortillería, y entonces esas tiendas, la tiendita de la esquina, son las que nos resultan más fáciles para obtener los productos en temas de velocidad. Inmediatamente cruzamos la calle y estamos a pocos metros de nuestro hogar y ya podemos comprar lo que necesitamos. Pero por el otro lado, los centros comerciales, los supermercados, pues nos ofrecen una mayor variedad de productos, una cantidad más amplia y a mejores precios. Entonces el Oxxo buscó crear en ese concepto, que es las tiendas de autoservicio, darnos lo mejor de estas dos opciones, ¿no? Casi estar tan cercanos como la tiendita de la esquina de nuestros hogares. El Oxxo busca estar casi tan cerca como ellos, pero al mismo tiempo casi ofrecernos la variedad de productos que nos ofrece un centro comercial. Y así fue como surgió el concepto de Oxxo. Si bien no se inventó en México, en Estados Unidos están las tiendas de autoservicio, las cadenas como la 7-Eleven y otras más, en México. Sí, ellos fueron los primeros, Oxxo fue el primero en posicionarse en este concepto, y a nivel nacional pues ya están ubicados ya no solamente en nuestro territorio, incluso ya están fuera de nuestro país, ya han ido creciendo en Latinoamérica. Tenemos Oxxos en Colombia, en Centroamérica, y por el dinamismo de esta empresa, es una empresa relativamente joven, en 1978 surgió, apenas tendrá 42 años.
todavía tiene mucha energía como para seguir creciendo. Todavía estamos tal vez en la segunda generación de los fundadores y por esa razón siguen diversificándose y no lo duden que Oxxo al rato pudiera estar presente hasta en Europa. ¿Por qué no pensar en crecer en Europa o crecer hasta en Estados Unidos, competir con cadenas como 7-Eleven? Entonces el Oxxo sigue creciendo, ¿no? En la actualidad ya son más de 15,000 tiendas en más de 350 ciudades, en las que estuvieron ubicadas estratégicamente. Empezó en el norte del país, en Monterrey, pero se posicionó rápidamente en Chihuahua, en Guadalajara, en ciudades importantes como la capital de Guanajuato, en la capital de Yucatán, en Mérida, Baja California, en el norte, en Mexicali, la Ciudad de México, por supuesto, y en general, ¿no? Pues se puede competir, aquí la pregunta era, ¿se puede competir con Oxxo? ¿Algo le ha faltado a Oxxo? Pues sin duda es poco, ¿no? Prácticamente han abarcado todo. Han ofrecido desde alimentos, ya nos ofrecen el tema del café, por ejemplo, hace algunos años, no sé si ustedes lo recuerdan, empezaron a expender café a un precio muy económico, estas máquinas expendedoras de café, y de tal suerte que en tiempo de frío, como lo que ya estamos por entrar, pues se volvió casi una regla, ¿no? Antes de llegar a la oficina o antes de llegar al trabajo, a pasar a comprar un café en el Oxxo y aprovechaban de comprar algo más, ¿no? Un alimento, un sándwich o algo que pudiéramos disfrutar también más adelante, algo de comida. Y además, Oxxo pues, fue incorporando más elementos para fortalecer esa posición, como son el cobro de servicios, podemos pagar ahí el agua, recibos de la electricidad, tarjetas bancarias, el tema del saldazo, el tema de este acuerdo con el Banco Banamex para poder hacer transferencias de dinero, también le permitió convertirse pues, prácticamente en un cajero, ¿ah? Y si queremos recibir un pago o pagarle a una persona que está lejos de nuestra posición, se volvió muy útil el acercarnos a una sucursal, ahí le depositamos a esa persona o esa persona nos deposita a nosotros y así ya no gastamos ni tiempo, ni gasolina, ni más. Y entonces fue fácil empezar a hacer ese tipo de movimientos financieros, monetarios, gracias a servicios como los saldazos, ¿no? Entonces, los Oxxo fueron fortaleciendo toda su posición de ventaja con todos estos agregados que son la comida, hasta los famosos vikingos. Pues, se volvió muy práctico poder ir a consumir un alimento, de tal suerte que hasta los Oxxos, muchos de los Oxxos, la mayoría, habilitó una especie de comedor. No sé si ustedes se recuerdan, no se fijaron esos detalles, pero hubo tiempos en los que habilitaba ahí 2 mesas, 2 o 3 mesas, dependiendo del espacio, donde los clientes pues ya no solamente iban a comprar cosas, sino incluso podían permanecer ahí y comer sus alimentos, ¿verdad? Con una bebida, comer algún alimento que ellos vendían, y entonces se convirtió en una especie de mini restaurante para quienes no tienen mucho tiempo, tienen mucha prisa para poder hacer una actividad, pues iban y se acercaban y ahí puedan comer, e incluso ahí puedan sentarse y estar cómodamente disfrutando de su alimento. Todos estos aspectos Oxxo los fue explotando para mantener su posición de ventaja, ¿no? Y seguir expandiéndose. El único franco débil que llegó a tener Oxxo, o que sigue teniendo todavía Oxxo, y que fue lo que buscó una empresa competidora, pues fue el tema de la salud. No hay mucha variedad que ofrezca Oxxo en temas de salud, y fue ahí donde surgió con la idea de Farmacias de Guadalajara, que es una empresa de más antigüedad. Ellos empezaron hace más de 80 años, bueno, prácticamente 80 años, en 1942, pero que en los últimos años buscó incursionar en las tiendas de autoservicio, ¿eh? Ya no solamente era vender medicamentos, sino también pues, buscar ahí que nuestros clientes, esos clientes pudieran comprar otros aspectos como alimentos, pudieran comprar eh, leche, pudieran comprar panadería. Si se fijan ahí por ese lado, también Oxxo no tenía una panadería así recién hecha, y Farmacias de Guadalajara le apostó a tener una mini panadería dentro de estas farmacias, en un principio con un precio muy accesible de sus productos, y consiguió competir con el Oxxo más o menos en buen nivel con esos temas, ¿no? Con la venta de panadería, con la venta de artículos para alimentos como la leche, como jugos, yogur, botanas, etcétera. Y además, pues el tema médico, ¿no? El tema de medicamentos, que en el Oxxo no podíamos conseguir algún medicamento que pudiéramos necesitar para algún malestar de salud, algún tema de fiebre, algún tema
calentura, algún dolor que tuviéramos en nuestra salud, el Oxxo no nos ofrece mucho. Y ahí donde Farmacia Guadalajara dijo, aquí es mi nicho de mercado, aquí es mi posición de ventaja la mía. Tengo clientes que vienen a comprar cosas por el tema de la salud, que yo sí les ofrezco medicamentos, jarabes, etcétera. El Oxxo no se los puede ofrecer. Entonces yo voy a aprovechar y les voy a vender cosas que en el Oxxo también les venden, para que ya no tengan que echar la vuelta para allá. Y aquí les ofrezco panadería, aquí les ofrezco artículos de limpieza, aquí les puedo ofrecer pañales para los bebés, alimentos para bebés especializados, puedo ofrecer también alimentos de la casa, botanas, etcétera. Entonces, la farmacia de la apuesta de la farmacia de Guadalajara fue interesante, ¿no? Fue apostarle a un área de oportunidad que ellos tenían, su nicho de mercado, su posición de ventajas del tema de la salud, y convertirla en una versión de Oxxo enriquecida, ¿no? O sea, una versión de Oxxo, pero todavía mucho más amplia con el tema de la salud. Nada más que la desventaja que tiene Farmacia de Guadalajara, pues es que no tenían la cantidad de sucursales que tiene Oxxo en todo nuestro país. Tan solo en la ciudad de Chihuahua se habla de que son más de 400 sucursales de Oxxo, ¿no? Distribuidos en toda la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues es difícil, donde ya hay alguien tan posicionado como Oxxo, necesitas mucho dinero para llegar y abrir suficiente cantidad de sucursales, como lo hace Oxxo, y en realidad poder competir. Si no puedes dar esa cercanía que Oxxo tiene con sus clientes, es muy difícil en poco tiempo poderlo vencer, poderlo desplazar. Pero la apuesta de Farmacia Guadalajara fue interesante y en un principio dio bastante, de hecho sigue dando competencia a Oxxo, pero todavía le queda mucho terreno que recorrer para poder tener la misma cantidad de sucursales que tiene Oxxo. Pero la apuesta está interesante y el tema pues es muy valioso porque si Farmacia Guadalajara en un principio lograra en un tiempo, no sé, 10 años, 15 años, pudiera competirle a Oxxo, quitarle una rebanada de ese pastel que tiene, que es ese nicho de mercado, pues se posicionaría bastante bien, ¿eh? Es un sector de mucho movimiento económico. Oxxo está muy posicionado a nivel nacional y pues es una posición que todos quisieran desplazar. En Chihuahua tenemos algunos aspectos, algunas empresas algunas locales y algunas zonas extranjeras o nacionales, que más o menos le han apostado a este tema, ¿no? Por ejemplo, el tema del producto de los lácteos, en Chihuahua hay dos marcas importantes que son las favoritas de los consumidores, ¿no? Una es local, que son la empresa de leche Zaragoza, y que aquí justo en Chihuahua están establecidas las plantas en Delicias, y los propietarios de esta empresa están en Juárez. Entonces la leche Zaragoza es local, y la otra, la leche Lala, que proviene del vecino estado de Coahuila, en Torreón, y que ellos también ya se han posicionado como una marca importante a nivel nacional. Estas son las principales leches que se consumen en Chihuahua, ¿no? Alpura, otra marca importante en México, no tiene tanta presencia. Chihuahua todavía no ha logrado ganarse la confianza de los consumidores, por eso Alpura no figura tanto en Chihuahua. Sí se vende, pero no suficiente, ¿no? En la historia de Chihuahua, antes de Zaragoza, había una empresa local, una cooperativa de productores aquí cercanos a la ciudad de Chihuahua, que creaban la marca de la vaquita. Y pues tal vez ustedes no la recuerden, ni sus papás tal vez tampoco, pero pregunten a sus abuelos y seguramente ellos les platicarán la historia. Esta empresa, la vaquita, era la que más se vendía en Chihuahua. Y lamentablemente, no, como no era una empresa familiar, sino era una cooperativa, era un grupo de productores, llegó un momento en el que tuvieron un mal manejo financiero, un desorden ahí, y la empresa quebró, ¿no? Entonces fue comprada por Zaragoza, pero la marca Zaragoza decidió desaparecer la marca, ¿no? Lo importante para ellos era posicionar su propia marca Zaragoza, y por eso buscaron que la vaquita ya no fuera tan recordada, ¿no? En temas de radiodifusión en Chihuahua, pues hay empresas locales que han ido compitiendo con marcas o empresas nacionales, como por ejemplo fue el caso de la historia de las empresas de Mega Radio o de GRD, ¿no? Que en Chihuahua tenían establecidas 5 cadenas de noticias. Y resulta que Multimedios, esta empresa de Monterrey, llegó hace 25 años, llegó
en 1994, más o menos, a finales del 94, y llegó con dos marcas de estaciones de radio o dos conceptos que se posicionaron rápidamente y desplazaron a las empresas de radio locales, que fueron la del 90.9, la estación musical de temas regionales, la música de banda, la música norteña, y esos vinieron a desplazar a la estación de la norteñita en Chihuahua, que apenas ahora ha estado resurgiendo nuevamente. Y por el lado juvenil, crearon una estación llamada La Di 95, que buscaba a un público juvenil que le gustara otro tipo de música, música en inglés, música de rock en español o rock en inglés. Y entonces con eso desplazaron a otra empresa local, que es la estación de Radio Lobo, en el 106.1 Radio Lobo. Tristemente para Radio Lobo, ellos apostaron a que el público al que estaban ellos dirigidos exclusivamente le gustaba la música en inglés, y es el concepto de ellos, ¿no? La programación de Radio Lobo en esa estación es exclusivamente música en inglés, pero algo que le ayudó a Multimedios a desplazar de una manera muy fácil a Radio Lobo en Chihuahua fue que en esa época, hace 25 años, hubo un boom de música de rock en español de buena calidad. Muchos grupos latinos, mexicanos y latinos surgieron en esa época, y entonces se volvió atractivo para los radioescuchas escuchar música en español, rock en español, de buena calidad. Estamos hablando de grupos como Café Tacuba, como La Maldita Vecindad, como Soda Stereo en Latinoamérica, Enanitos Verdes, La Ley en Chile, este, Héroes del Silencio, en fin, música que en aquella época causó bastante furor, buen rock en español, y que ah, Multimedios aprovechó que ellos sí podían, ellos sí tenían una política de transmitir música, tanto rock en español como rock en inglés, y esa fue la desventaja, ese fue el problema, o el error, o simplemente el seguir con la política de Radio Lobo, de que su política es exclusivamente música en inglés, pues dejó de lado la música en español que se estaba produciendo de buena calidad, y por eso perdieron la audiencia que tenía, ¿no? En Chihuahua tenían muy buena audiencia, pero Multimedios vino y los desplazó. En el tema de supermercados, fíjense, pues, en Chihuahua han llegado cadenas nacionales y extranjeras, pero aquí pongo el ejemplo de una empresa local que logró sobrevivir al súper. Antes de llamarse al súper se llamaba Futurama, ustedes tal vez no se acuerdan de eso, pero cuando eras Futurama, hace como unos 15 años todavía, pues estuvo a punto de quebrar. Y esa empresa estuvo muy cerca de irse a la bancarrota porque las empresas nacionales y extranjeras, ¿verdad?, estaban sofocándola, ¿no? Había muy posicionado, estaba la Soriana, de origen regiomontano, surgió en Monterrey, me parece, o en Tamaulipas, Soriana, y luego estaba llegando Walmart de Chihuahua muy fuerte, Esmar, la cadena Esmar también ya estaba empezando a llegar con mucha fuerza en Chihuahua. Y luego además, pues había otra, ¿no? Había una tienda gigante que ya desapareció, pero ellos estaban ubicados en las Américas. Y luego, para colmo, en el inicio de este milenio, durante el gobierno de Vicente Fox, el panista Vicente Fox, que llegó en el año 2000 al 2006, en esa época se proyectó traer una cadena europea, y fue como llegó a Chihuahua una sucursal de la empresa de supermercados Carrefour. Ellos son franceses, y entonces pues yo recuerdo que causó furor, ¿no?, tener aquí una empresa europea. Carrefour, hagan de cuenta ustedes que es como la versión de Walmart, pero en Europa, ¿no? Es una cadena muy fuerte de supermercados. Ellos son de origen francés, tienen mucha fuerza, siguen estando muy posicionados en Europa. Y Vicente Fox, en ese entonces, como presidente de México, pues hizo giras a Europa y los invitó a invertir a México. Les dijo, yo les voy a dar condiciones para que ustedes se animen a invertir, favorables para que ustedes puedan llegar a México, ¿no? Y se dice que en un principio se abrieron 10 sucursales de Carrefour en México. Y una de esas 10 sucursales llegó a Chihuahua, estuvieron aquí en el periférico de la Juventud, allá por donde hoy está Soriana Saucito. Estas instalaciones primero fueron construidas para Carrefour, y ahí se estableció Carrefour, ¿no? Entonces en un principio estuvo bien, pues más o menos operó un tiempo, hasta que, pues no, las condiciones no les gustaron y vendieron, ¿no? Se fueron de México, pero hicieron el intento de posicionar su marca en nuestro país. Entonces todo eso ocasionó que Futurama, la empresa local aquí, en la cadena de chihuahuenses, de supermercados chihuahuenses,
sufriera mucha competencia y no pudiera, no estuvo a punto de la bancarrota. Sin embargo, pues ellos crearon un concepto diferente, hicieron toda una reingeniería de su empresa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues le cambiaron el nombre, dijeron, ya no vamos a hacer Soriana, digo Futurama, ahora nos vamos a llamar Al Super, y luego vamos a crear un concepto diferente, vamos a copiarle un poco a los Oxxos, en vez de hacer grandes tiendas de mucha superficie, vamos a hacer también algunos mini super, tipo, pues no tan pequeños como un Oxxo, pero sí un poco más grandes, pero sí más pequeños que los super tradicionales, ¿no? Es un centro comercial pequeño y hacemos muchos. Y si se fijan, pues esa estrategia le ha funcionado, ¿no? Al Super tiene muchas sucursales en Chihuahua y luego además ha hecho de acuerdo a su clientela, ha hecho diferentes conceptos, ¿no? Los que son colonias de bajos recursos tienen los centros comerciales, pues más sencillos, con productos más de la canasta básica, pero los al Super que están ubicados en las zonas de mayor plusvalía, donde viven las clases medias altas. Ahí crearon conceptos como la Superstore o la Fresh Market, cosas así, con productos un poco más sofisticados, con productos, clientes un tipo de tienda un poco más de nivel, a un nivel económico más amplio. Y entonces así, ellos lograron segmentar sus clientes en esos diferentes grupos y les ha ido bien, o sea, realmente ha superado, resurgido, de tal suerte que ya no solo está presente en Chihuahua, ha crecido en otros estados, está presente en Durango, creo que también ya está presente en Sonora, sigue buscando la posibilidad de abrir otras tiendas en otros estados del país, o sea, sigue creciendo a pesar de la gran competencia, ¿no? Entonces, pues es un caso interesante, en una empresa local, son chihuahuenses ellos, los de Super, y lejos de desaparecer, pues ellos hallaron la manera de seguir vigentes, nada más cambiaron la marca de su producto, ya no es Futurama, ahora se llama Al Super. A lo mejor el nombre a mí tampoco me termina de convencer, se me hizo muy simplón, hubieran buscado otro nombre diferente, pero bueno, pues igual a lo mejor era necesario cambiar la marca, ¿no? Porque Futurama tal vez ya no iba a resurgir. Y el tema de los alimentos, algo que a mí me gusta mucho es el tema de las pizzerías, ¿no? Las grandes cadenas mundiales, internacionales, a Chihuahua no han podido, ¿no? Han llegado Domino's Pizza, tenemos la Pizza Hut, pero si se fijan ustedes, no son las pizzas favoritas de los chihuahuenses, ¿no? Ni siquiera la Caesar Pizza, ¿no? Que es la que está ahorita con mayor vigencia, ¿no? La Little Caesar. Sino que son pequeñas empresas locales las que han hallado la manera de atraer al público chihuahuense y son las que más nos gustan. En un tiempo, ahorita ya no, pero en un tiempo Pizza del Rey era la mejor pizza que teníamos en Chihuahua, ¿no? Y el concepto que manejaron pues fue interesante, fue causar el furor de la realeza británica en aquella época, la boda de Lady Di con el príncipe Carlos, posiblemente los cambios en la monarquía británica. Así fue como se les ocurrió crear la marca Pizza del Rey y los nombres de los platillos basados en la monarquía británica, ¿no? El nombre de la princesa Diana, la pizza Carlos, la pizza Monarca, etcétera. Y eran buenos productos, era buen servicio y tenía buen prestigio. Yo siento que si se hubieran lanzado con más entusiasmo, Pizza del Rey hubiera sido una cadena nacional, ¿eh? Estamos hablando de hace más de 30 años, hace casi 30 años que surgió este proyecto y no había mucha competencia a nivel nacional, solamente las empresas extranjeras. Entonces les faltó ambición, les faltó un poco más de motivación para buscar un crecimiento a nivel nacional. Lo desaprovecharon y ya ahorita ya ni siquiera en Chihuahua están vigentes, ¿no? Ya en Chihuahua están desapareciendo. Después de un tiempo de Cuauhtémoc vino las pizzas menonitas, ¿verdad? La Sierra, o la otra pizzería, pues la de los Arcos no ha llegado, pero la pizzería de la Sierra llegó también con cierta fuerza. Ya no está tan fuerte como en un principio, pero no hay que olvidar que ciertamente sí tuvo su época de buen comercio o muchas sucursales. Y luego ahora pues tenemos pizzas locales, ¿no? Pizza Lalín, que creó un concepto para las piñatas infantiles, las mini pizzas para las fiestas, que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Ni a la Domino's Pizza, ni a la Pizza Hut, ni siquiera a esos gigantes internacionales, ni menos a otras empresas locales, se les había ocurrido crear pizzas pequeñas para las fiestas. Lo que pasa es que en Chihuahua se hizo un fenómeno esto de las mini pizzas en las piñatas y en las fiestas infantiles. Fue una manera fácil de que los niños comieran y siguieran jugando.
Y muchas amas de casa, muchas personas que organizaban fiestas infantiles, vieron que las mini pizzas eran una buena opción, y entonces ahí Pizza Lalín se le ocurrió mantener ese mercado, ¿no? Pizzas a buen costo, con una buena calidad, y entonces ellos crearon el concepto de las mini pizzas, y a partir de ahí pues han posicionado buscando tener preferencia en el mercado. Pero pues hay otras, ¿no? Están las pizzas, las Cheese Planet, están otras como las Quesy Pizzas. En fin, en Chihuahua tenemos muchas empresas locales que son las que más venden, o son favoritas de nuestros consumidores, por encima de Domino's y por encima de la Pizza Hut. Y es algo que, pues, que es algo digno de reconocerse, que ellos han encontrado sus propios nichos de mercado, pues, teniendo su posición y ventaja, ¿no? Bueno, muy bien, bueno, entonces dejamos hasta aquí la unidad 2. Seguimos pendientes con las estrategias marco de referencia, que es la estrategia número 5. No sé si tengan algún comentario, muchachos. ¿Se escuchó bien la presentación? ¿El audio estuvo correcto? Sí, tú es correcto. Nomás que preguntarle, el pizza, creo que era el Hot y la del Rey ya no hay aquí en Chihuahua, ¿verdad? Porque ya no he visto hace mucho tiempo. En Pizzas del Rey, no sé si quedó solamente una sucursal, no estoy seguro. Y luego en Krill, ellos abrieron una sucursal en Krill, nomás que no sé si la vendieron y siguieron manteniendo el nombre, o si sigue siendo de ellos, la de Pizza del Rey. Y me preguntaba por cuál, por la Lalino, ¿cuál más? La de la Pizza Hut, La pizza, según yo hace mucho tiempo había una, según yo, pero la verdad no sé. Ya después ya no hubo ninguna. Pizza Hut, la última que estuvo vigente antes del regreso, porque ya regresaron, ¿verdad? Pero antes de que se fueran, antes de que fracasaran en Chihuahua y tardaron casi 10 años en volver, estuvo ubicada en el frente de la estatua de Pancho Villa, ahí donde hoy está en la super de Avenida Universidad y creo que es la División del Norte. Entonces ahí donde estaba la estatua de Pancho Villa, en esa esquinita estaba Pizza Hut, pero ya después se derrumbó todo eso y al súper, que antes era Futurama, pues se quedó con ese terreno y donde está el estacionamiento, ¿verdad? Está el súper. Y luego siguió, ciertamente Pizza Hut siguió vigente, presente en Cuauhtémoc, me parece que de ahí nunca se fue, a pesar de que ahí estaban las pizzas menonitas y otras pizzas, pero en Cuauhtémoc al menos sí siguió viva un tiempo ahí en la Pizza Hut. Y en Chihuahua sí pasó como 10 años para que volvieran otra vez, y hay algunas sucursales pequeñas todavía, pero sí hay algunas buscando otra vez volver a estar presentes en Chihuahua, pero para ellos sí fue un fracaso, ¿eh? Pizza Hut. A pesar de que ellos fueron los que inventaron la orilla rellena de queso, ¿eh? Y a nivel mundial pues es una cadena de mucho prestigio, pero en Chihuahua ni la Domino's Pizza tampoco puede decir que manda. Sí existen sucursales, pero hay otras pizzas locales que son favoritas de los chihuahuenses. Bueno, muy bien. Gracias por su participación. Hasta luego, saludos. Hasta Buena luego. tarde, gracias. Buenas tardes.